Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Caballero y hoy les quiero presentar NetTime, un reloj de sincronismo. El fabricante es Albedo Telecom, una compañía especializada en testers de transmisión y sincronismo y relojes. NetTime tiene este aspecto. Es un reloj fundamentalmente PTP, pero a su vez tiene otras células de sincronismo, otras interfaces. Entre ellos podemos destacar NTP, que también sale por los puertos Ethernet, tanto eléctricos como ópticos. También tiene Time of Day, señales de Time of Day, ¿verdad? Que salen por estos puntos, por estos puertos. Tiene IRIC-B. Tiene otras señales también para el sincronismo de fase, como PPS, y también señales para el sincronismo de frecuencia, como Synchronous Ethernet, E1T1 y bits. Bits, entendiendo por bits los megahertz. Vamos a recordar algunos conceptos básicos de sincronismo, ¿verdad? El sincronismo es el arte de disciplinar una serie de relojes que están en una misma red y que se los pone a trabajar en referencia a un reloj único, un reloj maestro, que sería el reloj de referencia. Pues bien, dependiendo de cómo se consigue sincronizar, cómo se consigue disciplinar estos relojes clientes, podemos tener estos 4 casos. Si conseguimos disciplinar este reloj exactamente igual como el reloj maestro, tanto en frecuencia como fase, como en el día, como en la fecha, estaremos hablando de sincronismo de tiempo, día, frecuencia y fase. Habitualmente se habla de sincronismo de tiempo. Si nuestro reloj cliente se consigue disciplinar tanto en frecuencia como fase, estaremos hablando de sincronismo de fase. Atención, que el sincronismo de fase implica también que hay sincronismo de frecuencia, lo cual no quiere decir, ¿verdad?, que se sepa el día, que se sepa la fecha. Finalmente, este tercer caso de sincronismo, este reloj número 3, ¿verdad?, que es disciplinado con respecto a un reloj maestro. Si conseguimos que se discipline en su frecuencia, diremos que hemos alcanzado un sincronismo obviamente de frecuencia, o a menudo también se entiende como sintonización. Por supuesto, en el caso, como este reloj 4, que no hay ninguna señal de sincronismo, en este caso hablaremos de asincronía, ¿verdad? Vemos aquí, repito, los 4 casos posibles. Sincronismo de fecha, frecuencia y fase. Sería un reloj prácticamente idéntico a la señal de referencia. Sincronismo de frecuencia y de fase. Y sincronismo únicamente de frecuencia. En el caso de que no haya ningún tipo de sincronismo, hablaremos de asincronía. ¿Cuáles son las señales disponibles con este reloj que estamos presentando, llamado NetTime? Bueno, pues aquí tenemos señales estrictamente para el sincronismo de Time of Day, ¿verdad? Sincronismo completo. Y las señales que son disponibles en nuestro NetTime son PTP, NTP, Time of Day y IRIC-B. Señales que pueden sincronizar también de frecuencia y fase, tenemos los PPS, tanto un PPS como PP2S. Y luego señales que únicamente proporcionan sincronismo de frecuencia, también tenemos un conjunto de ellas. Tenemos T1, E1, Synchronous Ethernet y bits. Bits, entendiendo por bits las señales de megahertz. Este es el aspecto de NetTime, este es el aspecto ergonómico. Es una plataforma de 19 pulgadas, ¿verdad?, de 1 U,
y que tiene, bueno, como iremos viendo, una fuente de alimentación, una serie de LEDs de sistema, tiene una serie de puertos para la gestión y mantenimiento, y acá disponemos de lo que son las salidas y entradas para conseguir la sincronización. A su vez tenemos aquí un puerto de expansión. El NetTime de 1U y 19 pulgadas, es la plataforma que estamos anunciando en estos momentos. Para el futuro tenemos preparada otra plataforma para satisfacer demandas superiores de sincronismo, en los cuales, bueno, los módulos, pues será posible disponer de una pantalla o multiplicar el número de salidas por interfaces SMA o SMB o interfaces RJ48 o BNC. En fin, está totalmente abierto y aquí dispondremos pues hasta de 4 módulos en la parte superior y un módulo adicional en la parte inferior. Para necesidades más chiquitas, ¿verdad? Tendremos lo que sería una unidad que sería de 9,5 pulgadas, en una U, ¿verdad? Y que esto también está preparado para el futuro. En cuanto al equipo, importante destacar que es un equipo que funciona sin ventiladores. Recuerden que los ventiladores es una parte mecánica y que es una parte que se suele estropear con bastante frecuencia. Entonces, una decisión habitual es prescindir de estos ventiladores. Para ello, el equipo tiene que estar preparado para trabajar en altas temperaturas. En este caso, puede trabajar hasta 65 grados centígrados, ¿verdad? En pleno rendimiento. Y desde menos 10 grados también, bajo cero. ¿Verdad? Es decir, que este equipo está preparado para trabajar en entornos que no necesariamente han de estar refrigerados, que pueden ser tanto, por ejemplo, pueden ser en el mercado eléctrico, ¿verdad? En las subestaciones. Respecto a la parte de alimentación, ¿verdad? Esta plataforma dispone de doble fuente de alimentación, que puede ser tanto alterna como continua, y pueden ser combinadas entre ellos. Es decir, podemos tener un equipo que únicamente pues tiene una fuente de alimentación que es bien alterna continua, o combinación de ambas, o bien puede ser doble fuente de alimentación y redundante. Es decir, podríamos colocar aquí dos continuas, una continua, una alterna, dos alternas, en fin, cualquiera de estas combinaciones. En cuanto a las opciones, pues tenemos un montón de opciones, ¿verdad? En cuanto a los rangos de alimentación, tanto en alterna como en continua. Es decir, se trata de que no haya ninguna demanda que quede no satisfecha con las fuentes de alimentación disponibles para NetTime. Es un reloj, ¿verdad? Es un reloj de sincronismo, por lo tanto, el oscilador interno es fundamental. Este equipo puede disponer bien de un reloj interno OCXO o uno mucho más sofisticado, que sería un reloj atómico, ¿verdad? Un reloj de rubidium, que permitiría unas escaleras de sincronismo excepcionales. Veamos los interfaces disponibles. Estos son todos los interfaces de tiempo disponibles. Aquí podemos ver que hay dos RJ45 para las señales, digamos, basadas en Ethernet. En este caso RJ45 son señales eléctricas, pero también dispone de dos sockets SFP para cuando haya requerimientos de sincronismo ópticos. Además, tienen, aquí vemos 1, 2 y 3 SMABs, a través de los cuales se meterá una serie de señales como PPS, IRIB, tanto de entrada como de salida. Acá, en este SMA, es el puerto en el cual se conecta el GPS. GPS, o dicho de modo más genérico, el GNSS, ¿verdad? Y estos tres RJ48 pues permiten la entrada y la salida de señales como el T1, el E1, el Time of Day o TOD, IRIB y también las señales de bits, es decir, los megahertz. Todos ellos, como digo, pues para poder suministrar o poder aceptar señales
de sincronismo. Aquí los tenemos. Tenemos el puerto A y el puerto B, en este caso eléctrico, los mismos replicados, A y B óptico. A través del puerto A podemos utilizar como referencia Synchronous Ethernet. Y tanto en este, vemos que este es el mismo, trabaja en modo combo, este puerto es el mismo que este otro, ¿verdad? Uno es óptico y otro eléctrico. En el puerto B también podríamos entrar como señales de referencia, señales de tiempo de referencia, tanto PTP, NTP como Synchronous Ethernet. Tanto en el B, aquí eléctrico, como el óptico. Por la parte de arriba, ¿verdad? Como referencias, acá en este interfaz SMB, ¿verdad? Acá tenemos el IRIC-B, PPS y PP2S como señales de referencia. Acá ya lo hemos mencionado anteriormente. Es la entrada para el GNSS o GPS, ¿verdad? Este otro puerto de entrada es para los bits, es decir, para los megahertz, las señales de megahertz que se utilizan como referencia de tiempo. Y acá en este otro RJ48 tendríamos tanto el TOD como el IRIC-B como entradas, ¿verdad? Y en este otro RJ48, tanto el TOD, el T1, el E1 y el bits. Estos son, insisto, son entradas de referencia, señales de tiempo de entrada. Como salidas, ¿qué tenemos? Bueno, en Ethernet, aquí en el puerto A como salidas podemos tener aquí PTP, NTP, Synchronous Ethernet. En este otro SMB tenemos IRIC-B y los PPS, ¿verdad? En la salida aquí tenemos los bits. Acá tenemos como salidas los IRIC-B y el Time of Day. Acá en este otro, en la parte inferior, en este RJ48 tenemos Time of Day, el E1, el T1 y los bits. Y si vamos finalmente a estos puertos que son todos Ethernet, en el puerto B tenemos como salida, podemos tener como salida Synchronous Ethernet, mientras tanto aquí óptico como aquí eléctrico, mientras que en este puerto A óptico podemos seleccionar como salidas bien PTP, NTP o Synchronous Ethernet. Es decir, tenemos un montón de salidas con la idea de satisfacer todas las demandas de sincronismo que pueden encontrar los clientes en sus instalaciones. Analicemos un poco más en detalle cada una de las señales de sincronismo. Tenemos la señal de PTP, que responde al acrónimo a Precision Time Protocol, ¿verdad? Es el 1588. En este caso es un protocolo de sincronismo que funciona sobre la red de paquetes Ethernet, ¿verdad? Y permite niveles de sincronismo muy elevados. Realmente señales hasta por encima, con una resolución por encima mejor que el microsegundo, y en algunas ocasiones llega a poder alcanzar hasta los nanosegundos de sincronismo, ¿verdad? Tenemos NTP. NTP no es tan preciso. También funciona sobre red de paquetes y, como saben, el NTP se ha venido utilizando históricamente pues, en los mercados de enterprise y también en otros mercados, ¿verdad? También se encuentra bastante NTP en todas las instalaciones en todos los negocios, también en el mercado eléctrico y también en el mercado aeroespacial, ¿verdad? El NTP no es tan preciso, estamos hablando de una precisión del orden de 1 a 10 milisegundos, ¿verdad? Y en condiciones ideales, bueno, pues podríamos incluso estar a nivel de microsegundos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, es un type stamp que se realiza por software y es más difícil manejarlo. No obstante, está ampliamente desarrollado por toda la industria y, por supuesto, es un protocolo ineludible. También disponemos de Synchronous Ethernet. Synchronous Ethernet, aunque únicamente proporciona señales de frecuencia, solo se consigue señales, no hay información sobre la fase, ni mucho menos sobre el día, sí que tiene mucha precisión en lo que es la frecuencia, ¿verdad? Y a menudo lo podemos encontrar demandas tanto en el sector eléctrico como en el sector de telecomunicaciones también. Hay muchas estaciones base que consiguen o que demandan el sincronismo que sea Synchronous Ethernet. También, otra de las señales disponibles en el reloj NetTime es IRIC-B.
IRIC-B fue desarrollado en los años 60, es un protocolo, es un veterano, tiene ya 60 años nada menos, pero está ampliamente usado en varias industrias, ¿verdad? Y les puedo asegurar que va a estar en los próximos 20 o 30 años. Es un protocolo que se está utilizando especialmente en el sector eléctrico. Todas las subestaciones están llenísimas de interfaces IRIC-B y siguen saliendo versiones nuevas, equipos nuevos que siguen contando con el sincronismo IRIC-B, ¿verdad? La ventaja de IRIC-B es que es un protocolo, una señal de sincronismo sencillo, y que permite el sincronismo tanto de la fecha, como vemos aquí, te dice el día, tanto las horas, los minutos y los segundos, es decir, te dice el tiempo y a su vez, por supuesto, te da las señales de sincronismo para conseguir sincronizar tanto la fase como la frecuencia. Otra señal que es proporcionada por NetTime es la señal de T1E1, que está bastante también, ha sido utilizada muchísimo en el pasado, tanto en las redes de transmisión óptica como SDH y SONET, y también en muchas estaciones base para conseguir el sincronismo de frecuencia en las redes celulares inalámbricas, ¿verdad? Es por eso que nosotros lo incluimos, ¿verdad? Tanto el E1 como el T1, aunque recordar, insistir, que únicamente proporciona sincronismo de frecuencia. Otra señal, o otras señales que están siendo muy utilizadas, que siguen siendo muy utilizadas, aunque cada vez menos, son los sincronismos bits, que quiere decir Building Integrated Timing Supply. Fue muy utilizado en particular pues en las señales SDH. Ahora sí que es cierto que cada vez son menos utilizadas, pero todavía existe demanda. Por lo tanto, nosotros lo hemos incluido, ¿verdad? Y hay bastantes frecuencias disponibles de este tipo para satisfacer, como decía, pues todas las demandas que hay en el mercado. Bien, sí que es cierto que hay muchas señales de sincronismo, pero eso no quiere decir que sean todas iguales, como ya hemos mencionado en las primeras transparencias. Solo hay unas pocas que pueden proporcionar la suficiente información y que son suficientemente precisas como para ser utilizadas como referencia. La más importante de todas ellas es, por supuesto, el GNSS. GNSS, como sabemos, incluye GPS, que es la más común absolutamente en todo el mundo, pero también incluye la rusa, ¿cómo se llama? GLONASS, ¿verdad? El Beidou chino y el Galileo europeo, ¿verdad? Bien, NetTime soporta todas ellas. Es una señal de referencia completa, es una señal del tiempo completa. Es decir, que a través de una señal, por ejemplo, de GPS, podemos sacar cualquier tipo de señales, ¿verdad? Desde el PTP, como el NTP, hasta las señales de E1 y T1 o bits. PTP también puede ser utilizado como una señal de referencia, ¿verdad? Una señal de referencia, y también es completo porque proporciona información del día, la fecha, tanto la fase y la frecuencia. Es decir, disciplinando NetTime con una señal de PTP, podemos sacar cualquiera de estas señales de sincronismo de salida. NTP. NTP es, en cierto modo, es bastante parecido, es el hermano pequeño del PTP, menos preciso, pero también es una señal completa. Es decir, este reloj podría ser sincronizado por NTP y sacar como salidas cualquiera de las señales, cualquiera de las señales de salida de sincronismo, desde
PTP hasta E1T1 o bits, ¿verdad? Absolutamente todas. Otra señal que dispone de toda la información es time of day, ¿verdad? Time of day, que se metería por estos interfaces, permitiría sincronizar, permitiría extraer todas estas señales de sincronismo por todos los interfaces. Es una señal, de nuevo, completa. Y también lo es IRIC-B. Mediante el sincronismo, mediante la disciplina del reloj interno de NetTime con IRIC-B, se podrían extraer todas estas señales dentro de NetTime. Con PPS ya no es lo mismo, ¿verdad? PPS proporciona únicamente sincronismo de frecuencia y de fase, pero no dispone de la fecha. Por lo tanto, con PPS podríamos disponer de señales de salida que sean o bien PPS de nuevo, pero también podríamos obtener Synchronous Ethernet, E1T1 y bits. Atención, no podríamos sacar, sería inconsistente, serían señales no válidas, no podríamos sacar ni NTP, ni IRIC-B, ni PTP. ¿Por qué? Porque no dispondríamos de la fecha, no dispondríamos del día. Por lo tanto, podría ser excelente, podría ser perfecta, tanto en frecuencia como fase, pero no sabríamos el día, ¿verdad? La estación no podría, el nodo no podría proporcionar esta información. Synchronous Ethernet todavía es peor. Synchronous Ethernet, recordemos, es solo una referencia de frecuencia. No tiene ni el día ni la fase. Por lo tanto, puede ser utilizada Synchronous Ethernet como referencia si lo que pretendemos sacar son señales de E1 y T1 o bits o incluso otros síncronos, otra señal de Synchronous Ethernet que saldría regenerada, ¿verdad? Está limitado a la señal de sincronismo de frecuencia. Exactamente el mismo caso que E1 y T1. Cuando tengamos la señal de E1 o T1 como referencia, entrada por este puerto, únicamente podremos sacar señales de salida Synchronous Ethernet, E1 y T1 y bits. Bits que podría ser cualquiera de estas frecuencias, tanto 10 MHz, 5 MHz, 2,48 MHz o 1,544 MHz. Con las señales bits, que son los megahertz que hemos mencionado anteriormente, tenemos exactamente las mismas limitaciones que con Synchronous Ethernet y con E1T1, que solo son señales de sincronismo para la frecuencia. Por lo tanto, solo podremos sacar señales de sincronismo de frecuencia. Bien, hemos acabado con las señales de sincronismo que pueden ser proporcionadas por el reloj de Albedo Telecom llamado NetTime. Además, NetTime tiene de forma nativa un protocolo de redundancia para configurar redes tolerantes a fallos. Es el protocolo denominado PRP, Parallel Redundancy Protocol. ¿En qué consiste este protocolo? Bueno, consiste en sacar las mismas señales, en este caso de tiempo, por dos LANes diferentes. Aquí tenemos el LAN B y aquí tenemos el LAN A. Exactamente la misma señal de tiempo es enviada por este puerto y por este otro. Y llega a su destino por dos caminos diferentes. Por este de color y por este otro de color azul, ¿verdad? Y esto de forma activa. ¿Qué permite? Bueno, pues permite
que en el caso de que una de las redes falle, siempre está la otra disponible. Es decir, soporta de forma nativa el protocolo PRP, que está siendo utilizado en aplicaciones críticas, ¿verdad? Aquellas de sincronismo que son considerados como muy críticas para una empresa, para un gobierno, para una compañía eléctrica, para una compañía de telecomunicaciones, está disponible este protocolo PRP. El PRP, al final, lo que me permite es facilitar la migración hacia redes que son fault tolerance. Podría ser que el cliente en estos momentos no disponga PRP, pero podría considerarlo en el futuro. Por lo tanto, en el momento que decidiese adquirir un reloj Necktime, este reloj, aunque de momento no ponga en marcha su red redundante, que la veríamos aquí vemos un LAN A y un LAN B, estaría ya disponible, ¿verdad? Estaría ya disponible para ser utilizado. Únicamente necesitaría activar este protocolo. Hemos mencionado también que Necktime proporciona señales de sincronismo completo. Sin señal de sincronismo completo decíamos que era que ha de dar el día, la fase y la frecuencia. Las 4 señales de sincronismo que tiene Necktime disponible para proporcionar esta información son PTP, NTP, IRIC-B y Time of Day, TOD, ¿verdad? Bien, las aplicaciones que hay para esto son varias aplicaciones, ¿verdad? Que requieren Time Synchronization. Una de ellas son las aplicaciones, bueno, pues en las redes celulares. En las redes celulares empezaron con LTE, que empezaron a requerir sincronismos no solo de frecuencia, sino también de fase. ¿Cuándo hubo necesidad de sincronizar también la fase? Bien, fue en las redes 4G y cuando se dio el paso a LTE, que empezó a haber esa necesidad. Tradicionalmente, las redes celulares tenían un canal de subida upstream, ¿verdad? Donde se enviaba, se emitía, se transportaba la voz de subida, y otro de bajada. Estamos hablando desde la estación base hasta el celular, ¿verdad? Pues bien, había 2 canales, 2 frecuencias. Es decir, únicamente las estaciones base y también nuestros celulares necesitaban estar sincronizados en frecuencia para saber si debían utilizar este canal o este otro. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió para que hubiese necesidad también de sincronizar la fase? Pues ocurrió una transición de la tecnología FDD a TDD. ¿Y qué significa? Bueno, pues significa que el mismo canal, por el mismo canal, se transmite tanto las señales de subida, acá en color azul, como las de bajada. Por lo tanto, es necesario no solo sincronizar la frecuencia, que aquí sería identificar este canal, sino también la fase, el tiempo, y que es que le dice a un celular o a la estación base cuando este canal está siendo utilizado o bien de subida o bien de bajada. ¿Verdad? Bien. Esto que empezó con las redes 4G LTE, en 5G ya viene por defecto. Por lo tanto, es necesario sincronizar típicamente con PTP. Esta es la señal de sincronismo que se utiliza en 5G. Necktime puede proporcionar esta señal de sincronismo para las estaciones base, sincronizar relojes clientes que están al lado de las estaciones base, ¿verdad? Y sincronizar, bueno, como decíamos, con PTP. Aquí tenemos, por ejemplo, los requerimientos que hay, tanto de frecuencia como fase, ¿verdad? Para sincronizar dependiendo de la tecnología, para sincronizar estas estaciones base.
No obstante, hay varios métodos y otro de ellos es el Synchronous Ethernet, ¿verdad? Synchronous Ethernet también es utilizado en determinadas topologías, en determinadas arquitecturas, en particular para los enlaces de microondas. A menudo utilizan también esta señal de sincronismo. Pues bien, con NetTime también es posible proporcionar esta señal de sincronismo, que bueno, que es eso el Ethernet síncrono, que requiere un nivel físico específico. Y bueno, esta es un poco la limitación, porque aunque es muy preciso para proporcionar la señal de frecuencia, sí que es cierto que es necesario cambiar todas las infraestructuras, es decir, todos los nodos Ethernet deben soportar este nivel físico, si no, no es posible transportar síncronos Ethernet. Bien, otra de las aplicaciones importantísimas de NetTime, quizás la más importante, es la de proporcionar la señal de sincronismo dentro de las compañías eléctricas, dentro de la red del Power Grid, ¿verdad? Pues bien, NetTime está preparado para funcionar bien como un reloj maestro de la parte de sincronismo dentro de la red MPLS, como funciona como un Grandmaster, y también está diseñado para trabajar como un reloj de sincronismo dentro de las subestaciones. Es decir, NetTime lo podemos ver acá arriba de todo como el Grandmaster, ¿verdad? Que empieza a sincronizar toda la red de las estaciones bases, envía la señal de sincronismo, o también lo podemos ver dentro de las subestaciones. Este dibujo sería la representación de una subestación, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver como un reloj como standalone que proporciona sincronismo a otros elementos dentro de la red, ¿verdad? Puede ser un reloj maestro, en este caso sería un boundary clock, y aquí lo podríamos ver como un reloj esclavo. Normalmente en las subestaciones, una de las configuraciones más habituales es esta, que el reloj está trabajando en solitario, está siendo disciplinado por una señal GPS, y a su vez, pues bueno, este reloj maestro puede proporcionar diversas señales, tanto PTP como IRIC-B, como otras, pues bueno, a todos los que son los elementos que requieren señales de sincronismo, tanto como los IEDs, como los merging units, como todos los elementos estos que tenemos por acá, como es el Virtual y Current Transformer, incluso los conmutadores. De hecho, dentro de las subestaciones hay mucha necesidad, es absolutamente necesario sincronizar cada uno de estos elementos, y por eso, bueno, a través de las redes digitales de nueva generación que proporcionan el transporte de información y sincronismo entre las subestaciones, pues bueno, sabemos que se vienen en Station Bus y Process Bus. Pues bien, aquí dentro encontramos todos estos elementos que tienen verdadera necesidad de estar perfectamente sincronizados, y aquí veríamos algunos de los ejemplos, ¿verdad?, que tiene con sus necesidades de sincronismo. Merece la pena destacar que el NetTime soporta tanto los perfiles de Power como de Utilities, ¿verdad?, para satisfacer todas las demandas de sincronismo, ¿verdad? Esto, por supuesto, además del perfil Telecom. Las merging units, que son estos elementos de las subestaciones, son uno de los elementos que requieren también sincronismo de fase, que puede ser proporcionado por NetTime a través de PPS, ¿verdad? Sincronismo que utilizan, pues bueno, para correlacionar cada una de las fases, precisamente, que tiene la corriente trifásica, y bueno, que se van tomando muestras, y aquí pues se correlacionan las tres muestras de cada una de las fases. Esta información digitalizada se envía a los IEDs para el control de la calidad de la potencia eléctrica.
También hay necesidad de fase cuando se quieren implementar mecanismos de teleprotección de las subestaciones. En este caso vemos el ejemplo como el NetTime proporciona sincronismo de fase a este IED, que tiene que sincronizarse y tiene que conocer, tiene que hablar con el otro extremo para que en el caso de que haya una avería, estos elementos puedan desconectarse y proteger la red, ¿verdad? Este es el caso de uno de los protocolos más conocidos del sector, que es el C37.94. Pues bien, estos requieren, insisto, sincronismo de fase. Dentro de las subestaciones, las necesidades que vamos a tener de sincronismo PTP, bueno, cada vez son mayores, porque todos los nuevos elementos, todos los nuevos equipos que se están instalando dentro de las subestaciones, pues ya vienen equipados con interfaces PTP que tiene muchísima más precisión y son mucho más controlables. Aparte de que PTP, a diferencia de IRIC-B, puede ser transportado a través de las LANs dentro de las subestaciones y no por cables serie y específicos dedicados para cada uno de los elementos. Por lo tanto, podemos asegurar que PTP tiene importantes ventajas comparado con las señales de sincronismo de generaciones previas. NetTime tiene otra particularidad importante y que es muy interesante para las subestaciones. Sabemos que dentro del sector eléctrico se utiliza también el PTP con perfiles telecom, ¿verdad? Sin embargo, dentro de las subestaciones el perfil que se requiere es el perfil de power o el perfil de utility. Pues bien, NetTime, trabajando como boundary clock, puede ser un perfecto traductor de perfil de PTP. Es decir, que acá se sincronice con PTP que utiliza el profile telecom y dar salida también a PTP, pero ya con un power profile. No me quisiera olvidar del veterano IRIC-B. IRIC-B, que fue diseñado, como decíamos anteriormente, en los años 60, todavía está ampliamente utilizado dentro de las subestaciones y también en otros sectores. Los sectores aeroespacial, los aeropuertos tienen muchísimo IRIC-B. Incluso algunas compañías de telecomunicaciones todavía siguen utilizando el IRIC-B. Ha demostrado ser un protocolo muy fiable y bueno, realmente desde el principio ha cumplido con los requerimientos para el que le fuera encomendado. Por eso sigue utilizando y por eso disponemos de varias salidas IRIC-B con diversos formatos. Dentro de la subestación, bueno, podemos configurar el reloj NetTime tanto como un reloj standalone, ¿verdad? Es decir, que no está siendo referenciado a otro excepto la señal de referencia del GPS y proporciona la señal de sincronismo, pero también podría ser configurado como un boundary clock, que sigue teniendo el GPS como backup, pero que está siendo referenciado como Groundmaster. Esta configuración de boundary tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la ventaja principal es que evitamos que nos hagan interferencias intencionadas o no al GPS. Es decir, acabamos consiguiendo tener una subestación, un servicio de sincronismo más seguro, más fiable, ¿verdad? Si obtiene la referencia a través de la red. En definitiva, el reloj NetTime podría también ser utilizado para facilitar la migración. Es decir, partiendo de una subestación o de un entorno convencional, es decir, que está utilizando relojes aislados y que, por ejemplo, estuviese utilizando pues NTP, pues el mismo reloj con el mismo hardware y simplemente con una actualización podría pasar a una estación que ya es cumplidora del estándar IEC 61850 y aquí estuviese trabajando
como un reloj de estación que podría trabajar también como standalone, sacar NTP y PTP, y además estar referenciado a un reloj maestro que estuviese bueno, pues a muchos kilómetros de distancia, para evitar, como decíamos, estas interferencias. Es decir, NetTime podría ser utilizado como un reloj de transición que facilita la migración, puesto que soporta tanto los protocolos nuevos, como PTP, como los antiguos, como IRIC-B o PPS. NetTime, aunque no hemos dejado de mencionar las aplicaciones principales, tanto en la parte telecom como en el sector eléctrico, también es utilizable como un reloj para el mercado enterprise, puesto que una de sus salidas nativas es NTP, es decir, es un NTP server, ¿verdad? Y que además soporta varias versiones de NTP, así como el SNTP, ¿verdad? Es decir, tenemos clientes también en el sector de transporte, en el sector espacial y en el sector financiero. ¿Qué es lo que tiene en cuanto a NTP? Bueno, pues permite realizar hasta el formato servidor, permite realizar hasta 1000 transacciones, y bueno, son transacciones, pues bueno, para todos estos clientes, típicamente, pues bueno, que puedan ser pues para sincronizar los servidores, para conectar pues los diversos protocolos que se utilizan en Enterprise, ¿verdad? Con NTP, ¿verdad? Son varios las versiones que se soportan, la versión 3, la versión 4 y el SNTP. Pero a su vez, NetTime, ¿verdad?, es un reloj que también puede ser utilizado para sincronizar redes TDM. Recordemos, las que fueron grandes dominadoras del mercado de sincronismo, las que eran las redes SDH y SONET, ¿verdad? En ese caso requerían sincronismos fundamentalmente de frecuencia, ¿verdad? Porque todavía no había necesidad de sincronizar frecuencia y fase. Pues bien, NetTime puede ser utilizado como un reloj de referencia, como un primary clock, ¿verdad? Un PRC, ¿verdad? Con todos esos estándares, ¿verdad? Pues bien, en este caso, pues tiene varias salidas, como hemos visto, te puedes utilizar el E1 y el T1, han sido las señales favoritas para sincronizar este tipo de redes, pero también tiene los bits que hemos mencionado, bits a menudo por dentro de los bits se consideran no solo los megahertz, ¿verdad?, para que se utilizan para sincronismo, sino también entran también las señales de E1 y T1. Bueno, en cualquier caso, NetTime está preparado para sincronizar las SSUs y dar todas estas señales que facilitan la sincronización de las redes de transmisión óptica SONET y SDH. Serían unos ejemplos de utilización de los bits. Nuevamente insistir que esto bits responde a la denominación de Building Integrated Timing Supply, ¿verdad? Y para sincronizar estas redes, estos anillos SONET y SDH. Bien, y con esto hemos acabado. Parece mentira. Yo sé, soy consciente que hay muchísima información aquí dentro. Este es un reloj bastante completo, es de última generación, utiliza las últimas chips y sistemas electrónicos, ¿verdad? Y bueno, estamos convencidos que este reloj es muy poderoso y ya está teniendo una aceptación extraordinaria dentro del mercado de sincronismo. Muchísimas gracias. No duden en ponerse en contacto con nosotros siempre que así lo quieran. Adiós.